Yo también estoy Ok, conectado. Luzman Fabricio Pocón Cabrera. Buenas noches, licenciado Carlos Emanuel Piri Romero. gracias. Buenas noches, licenciado. Catherine Saray Castillo López. Muy bien, Catherine. Buenas noches, licenciado Ángela María Alejandra Rodríguez García. Muy bien. En la medida de lo posible, cuando les toque exponer, encienden su cámara, por favor. Entonces, cuando ustedes gusten, yo ya empiezo a escuchar y a tomar nota. Ok, licenciado, si gusta, pues iniciamos. Ok. Muy bien. Buenas noches, somos el grupo número 6 y en esta ocasión pues les venimos a hablar respecto a la rectificación y asiento extemporáneo de partidas en el registro civil. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. De acuerdo al artículo 443 del Código Procesal Civil, que establece lo siguiente: en caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles, el juez de primera instancia, en vista de las pruebas que se le presenten, de las que de oficio recabe previa audiencia al Ministerio Público, resolverá que se repare la omisión o se haga la rectificación correspondiente, mandando aplicar las sanciones que establece el Código Civil si fuese el caso. Bien, estas diligencias, ¿cuándo se dan? La omisión de una partida se da cuando se omitió la inscripción de nacimiento, que de acuerdo al artículo 71 de RENAP, que dice lo siguiente. Ahorita se los menciono. Dice, inscripciones de nacimiento. Las inscripciones de nacimiento deberán efectuarse dentro de los 60 días siguientes al alumbramiento. Y la rectificación se hace cuando dicha partida contiene un error. Siguiente, por favor, Luzman. Los antecedentes históricos en esta diligencia es: antes, en la municipalidad, anteriormente los registros eran manuales y descentralizados en las municipalidades. Los errores eran comunes por falta de estandarización técnica. El decreto 5477 marcó un cambio de paradigma para el notario corregir errores evidentes sin necesidad de un juicio ordinario civil. Por modificación en la Ley del Registro Nacional de las Personas RENAP, dentro de los 60 días siguientes, lo que mencionaba anteriormente al nacimiento, el mismo debe inscribirse, y si no se hace en el plazo de los 60 días, debe hacerse extemporáneamente siguiéndose un trámite administrativo, judicial o notarial. Igualmente, en los casos de que habiéndose asentado la partida, esta contiene errores, entonces estamos ante un caso de rectificación de partida. Ambos casos están regulados en el mismo artículo, el que le di lectura, que es el 443 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar acerca del proceso. Este consta de 8 pasos importantes, el cual iniciamos con el acta de requerimiento, el cual es el que la persona interesada va a exponer ante el notario el error que hay en su partida de nacimiento, ¿verdad? Esta, al ser aceptada por el notario, se inicia con la primera resolución. Se va a encargar de recabar todas las pruebas, ¿verdad? Y luego pues ya pedir audiencias ante el RENAP, ante la PGN. Luego de esa primera resolución se hace una notificación a la persona interesada si su expediente ha sido admitido o no. La siguiente, por favor, compañero. Ya Solo admitió una el pregunta, perdón, Carlos. Carlos, Cuénteme, ¿de qué licenciado. trámite me está hablando ahorita? Estamos ¿De qué ahorita hablando trámite de me la está? rectificación de partida. Ok, gracias. Como les comenté, seguimos al siguiente paso, se puede llamar como fase 2, que es la prueba y el informe ante el RENAP, el cual enviamos el expediente, ¿verdad?, al RENAP para que ellos puedan ver si es necesario, ¿verdad?, hacer el corregimiento de un error, si lo hubieran,
y que esté todo en ley, ¿verdad? Porque hay veces de que sí se hacen procesos por identidades falsas, entonces por eso es de que es necesario mandar el expediente al RENAP y darles audiencia. Siguiente, por favor, compañero. Al dar también la audiencia al RENAP, pues también se procede a enviar el expediente a la PGN, el cual va a verificar lo mismo, ¿verdad? Que sea un expediente legal, que sea todo basado en ley para poder dar su dictamen favorable o no a este expediente, ¿verdad? Siguiente, por favor, compañero. Ya los últimos procesos que son de resolución y ejecución, luego de haber tramitado en la PGN, viene el auto final, que es la resolución notarial, que es la que nos va a dar la rectificación de poder enmendar esta partida de nacimiento. Seguimos con la certificación, que ya es la copia fiel que se presenta ante el RENAP para poder hacer ya el cambio, ¿verdad? Ya sucedido estos 7 pasos anteriores, ya todo ha sido ratificado, pues procedemos a enviarle el expediente al Archivo General de Protocolos. Muchas gracias. Bueno, pues, Lick, buenas noches. Para dar seguimiento al tema de que estaba comentando el compañero, hizo a RENAP, se extienden las certificaciones como a nivel, digamos, de personal. Hay como cierta duda si la rectificación y el cambio de nombre son un mismo proceso o son diferentes. Pues aquí podemos ver que son totalmente diferentes. Pues en la rectificación, ¿cuál es la finalidad? Pues es corregir el error, ¿verdad? El error registral, mientras que en el cambio de nombre es modificar la identidad voluntariamente. Después tenemos el tema de publicidad, que aquí la rectificación no lleva edictos, mientras que el cambio de nombre requiere 3 edictos en el diario oficial. El requisito de RENAP, que es el informe previo al registrador, mientras el cambio de nombre no requiere un informe previo. Y el efecto, pues, es establecer una verdad histórica, mientras que en el cambio de nombre nos vamos a crear una nueva identidad legal. Aquí podemos ver de una manera bastante sencilla cómo es el flujograma del proceso, que tenemos un inicio, que es el acta y resolución. Después nos pasamos al apartado de instrucción, que es el informe de RENAP, y la parte que nos atiende PGN. Tenemos la resolución, que es el auto final notarial, y el cierre del proceso, ¿verdad? Que es la inscripción y el archivo al Archivo General de Protocolos. ¿Cuál es la fundamentación legal que tiene este proceso? Pues nosotros tenemos aquí que nuestra ley principal es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. También nos amparamos en el Código Notariado, el Código Civil, el Código Procesal Civil Mercantil y la ley de RENAP, como lo comentaron los compañeros. Ahora, el asiento extemporáneo de partida de nacimiento. La evolución histórica, pues nosotros vemos que hasta el 77 el registro civil, los hechos, perdón, civiles eran omitidos y eran estrictamente judiciales. Se veía por tema tribunal. Después surge la ley que es la de asuntos, y este es un hito legislativo que delega al notario la tramitación de estos asuntos donde no existe litis. Y en la actualidad, pues ya se lleva de la mano directamente con RENAP desde el 2005, que tenemos aquí la ley que nos apoya y nos ampara para llevar estos trámites y tener esos estándares de seguridad y de identidad. Gracias. Muy buenas noches, licenciado. Yo le voy a hablar acerca del requerimiento, que esto constituye el inicio del trámite. En esta etapa, el interesado acude al notario para plantear lo que es la solicitud de rectificación de una partida del registro, ya sea por error o omisión. Así que presenta los datos que debe corregir, se explica la razón a la solicitud y se adjunta el documento. El notario verifica que este caso sea completo, que todos los requisitos sean legales y que no exista controversia. También podemos ver en la diapositiva la diferencia entre la ratificación
de partida y también el asiento extemporáneo. Cuando hablamos del requerimiento, en la partida tenemos que ya existe inscripción y en el asiento extemporáneo que no existe. En la rectificación se corrige lo que es el error y en la extemporánea se crea lo que es un registro. Y en la partida se modifican los datos y en la extemporánea se reconoce la identidad legal. Siguiente diapositiva. En esta podemos ver lo que son las pruebas. Esta etapa es fundamental, ya que en ella se aportan los medios de pruebas necesarios para demostrar que efectivamente existe un error o ya sea una omisión. En la partida de las pruebas se pueden dar lo que son puede ser tres, lo que es declaración de testigos, una prueba documental y la identidad de hecho. La declaración de testigos puede ser aquella persona que ya sea que haya conocido a la persona desde su nacimiento. La documental puede ser una identificación o ya sea algo del hospital donde haya nacido. Y así es como termino yo con mi exposición y le doy tiempo a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, licenciado. Yo le voy a hablar sobre el control de legalidad PGN. Es la Procuraduría General de la Nación actúa como un órgano controlador para asegurar el proceso, que no se vulnere el orden público ni los derechos de los menores. El decreto 5477, que es la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, el decreto 90-2005, que es la ley de registro nacional de las personas RENAP, el Código Procesal Civil y Mercantil y la Constitución Política de la República de Guatemala. Gracias. Antes de que finalicemos con ustedes, aquí había apuntado algunas inquietudes. Por ejemplo, en Carlos Pirir, pero lo vamos a dejar. En el tema de Lutman, habló de rectificación y cambio de nombre, rectificación versus cambio de nombre. ¿De dónde sacó de que hay confusión entre una rectificación de partida de nacimiento y un cambio de nombre? Fíjese, Lee, que ahorita que nosotros estuvimos armando nuestro expediente, fue un tema que surgió, ¿verdad? Que cuando nosotros empezamos a ver cómo íbamos a repartir el trabajo, pues yo tenía duda, específicamente yo tenía duda con el tema de si, digamos, por ejemplo, la rectificación y el asiento extemporáneo eran dos temas diferentes o con cualquier otro, digamos, te podía abordar. Entonces, nosotros hicimos algunas consultas con personas que trabajan ya meramente en temas notariales y ellos sí nos hablaban, ¿verdad? De que este es un tema que la gente muchas veces puede llegar a confundir, más que todos los, digamos, nuestros clientes a futuro pueden llegar a confundir y, digamos, por ejemplo, decir si la rectificación o el cambio de nombre es un mismo trámite. Entonces, es algo de que creo que nosotros consideramos oportuno poder abordar en la exposición. A los grupos de la semana pasada y a los del día de hoy y a los que toque, si no terminamos en la otra sesión, les voy a pedir que me manden por medio de Classroom sus presentaciones. Fíjese, Ludman, que yo estaba viendo que, por ejemplo, usted ponía que en el cambio de nombre son 3 publicaciones, pero no es así. Son 3 en el diario oficial, 3 en el de mayor circulación y un último edicto que se publica posteriormente a haber decretado el cambio de nombre. Y, por ejemplo, Ángela María Alejandra, bueno, Catherine, no explicó qué es la identidad de hecho, me llamó la atención que lo puso en la parte de su presentación. Catherine Castillo. Sí, licenciado.
Usted ya no dijo en qué consistía la identidad de hecho, porque lo pone en su presentación. Si usted regresa o regresan ahí en las páginas de la presentación, ahí está. Vamos a ver. En la siguiente. Ahí está. Usted explica que es la declaración de testigo, la prueba documental y dice identidad de hecho. ¿A qué se refiere? Bueno, según lo que investigué, que en las pruebas existen 3 tipos de pruebas, que sería declaratoria de testigos, que esa ya la conocemos, y la documental. La identidad de hechos, bueno, podría ser socialmente, cuando una persona es conocida. Explíquese mejor. Ok, licenciado. Es cuando una persona es conocida socialmente, aunque existe una falta de error, ya sea que lo inscribieron mal, ya sea por su nombre, esta identidad de hecho puede ser como una prueba para que se verifique de que en realidad sí hay un error y que la persona en realidad se llama de tal forma. No sé si me doy a entender. Ahora, como medio de prueba, ¿cómo la presentaría usted ante el notario? ¿Qué tipo de documento o qué tipo de medio de prueba? Bueno, yo la presentaría como un término de datos personales que Ok, dejémoslo ahí, Catherine. Y por último, Ángela María Alejandra, usted ahí dentro de su presentación, que si quiere lo adelantamos, pone el apostillado. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué coloca la certificación de un apostillado? Permítame, Lick, porque eso no me la... ¿Esto no lo trabajó usted? No, la verdad es que eso no lo trabajé yo, pero permítame. ¿Y quien lo trabajó nos puede contar? buenas noches. Buenas noches. Eh, el apostillado es un documento en el cual se emite una certificación de otro país. Sí. Es una validación de un documento proveniente del extranjero. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo pone acá? Licenciado, perdón, creo que el fin de poner esta imagen acá en la diapositiva fue como ejemplificar una resolución, pero creo que pegaron una postilla en lugar de una resolución para ejemplificar. Compañeros, me corrigen si estoy mal. Y continuamos con el grupo número 7. Muchas gracias, licenciada, y gracias por su atención, compañeros. Muchas gracias, Lick. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Buenas noches, Lick. Nosotros somos el grupo 7. Ya vamos a presentar, disculpe. Está bien, no tengan pena, aquí estoy pendiente.
Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo 7. Vamos a hablar sobre lo que es la determinación de edad. En el grupo estamos mi persona, que es Marlene Pérez Muñoz, Evelyn, que soy la coordinadora, Evelyn Noemí Herrera Melgar, Kimberly Mariana Castañeda, Heidi Carolina Paredes y María Fernanda López. ¿Están las 5? Sí, licenciado. Muy bien, pues, adelante. Sí, licenciado. Tal vez la puedes hacer más pequeña porque no se ve completa. Ahí está. Bueno, la determinación de edad pues es un proceso de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que busca que un notario declare un hecho legal para que éste surta efectos ante el Estado. El notario va a realizar el trámite para fijarle legalmente la edad de una persona cuando ésta es desconocida, que no existe una partida de nacimiento o los datos del registro civil son totalmente imposibles de verificar. Este también es apoyado por un médico que le devuelve a una persona su identidad cronológica ante la ley, permitiéndole que pueda ejercer sus derechos y obligaciones como un ciudadano. Su principal fundamento es la ley reguladora de la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Que es el decreto 57 del Congreso de la República. Específicamente está en el artículo 22, determinación de edad. ¿Por qué esta es necesaria? Porque la edad es vamos a decir que es la base de la capacidad civil. Sin una edad definida, una persona pues no puede, ¿verdad?, obtener su DPI, inscribirse en el Seguro Social o en el IX, contraer matrimonio o pues entre heredar o vender propiedades, como por ejemplo. La siguiente, por favor. El acta de requerimiento, pues en el ejercicio del notariado en Guatemala, el acta de requerimiento es la pieza que inicia con la jurisdicción voluntaria. Como todo instrumento público debe cumplir, ¿verdad?, con lo establecido, pues lo que está en los artículos 60, 61 y 62 del Código de Notariado. La siguiente, por favor. Para que el acta sea válida y eficaz en el proceso de determinación de edad, esta debe contener, por ejemplo, la rogación, que es la declaración expresa de la voluntad del interesado que está solicitando los servicios profesionales del notario para iniciar las diligencias. Debe estar la justificación del interés, que es el motivo por el cual no es posible pues, que se establezca la edad. Por ejemplo, la ausencia de partida de nacimiento, como lo había mencionado anteriormente, o la imposibilidad de determinar la fecha exacta en que nació. La declaración jurada, que es vital que el requiriente sea juramentado bajo la advertencia del delito, ¿verdad?, del perjurio, para que lo que esté indicando pues tenga validez legal dentro del expediente. El ofrecimiento de prueba, que este sería el certificado médico, que debe ser solicitado en el nombramiento de un facultativo médico y cirujano para que practique el examen pues correspondiente a la persona que lo está solicitando. La siguiente, por favor. El cierre y las formalidades finales, que esto consiste en la lectura y la aceptación que se debe hacer constar que se leyó el acta al interesado y que debe ser ratificada y aceptada. Debe finalizar pues con la hora, lugar y fecha de finalización de la diligencia. Debe ir firmada por el requirente, por los dos testigos que se presentan, la firma y sello del notario. Y puede cumplir con un impuesto que es el pago de un timbre de 10 quetzales de un timbre notarial y 50 centavos de un timbre fiscal pues, por cada hoja. La siguiente, por favor. También es conveniente presentar una certificación negativa de nacimiento. Esta se solicita al RENAP, pues donde ellos indican pues que no ha sido posible pues encontrar la partida de nacimiento, ¿verdad?, de la persona, los datos que corroboren que pues, esta persona está dentro de los datos que ellos tienen. Hasta ahí sería mi participación, licenciado. Continúe mi compañera. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la resolución de trámite. Esta pues es una de las primeras actuaciones dentro del proceso de la determinación de edad. En esta resolución el notario debe admitir la solicitud presentada por la persona interesada. Esto pues da un inicio formal al expediente, ordena la continuación del trámite, que significa que debe reconocer que se cumplan con los requisitos iniciales.
También nombra un facultativo competente. Esto es para poder examinar al interesado, emitir un dictamen técnico sobre la edad aproximada de una persona, y es necesario pues contar con el apoyo de un médico. Además, esta resolución pues debe de ser notificada al promovente de acuerdo a las normas establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 66, que garantiza pues que exista un debido proceso. La resolución de trámite se encuentra fundamentada en el artículo 22 del decreto 5477 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, que regula el procedimiento de la determinación de la edad. Siguiente, compañera, por favor. La siguiente, por favor. Bien, la notificación de la resolución de trámite, pues este es el acto mediante el cual el notario impulsa el procedimiento, ordenando diligencias necesarias como la recepción de pruebas, la comparecencia de testigos o la solicitud de dictámenes técnicos que permitan establecer la edad de la persona interesada. En el contexto de la determinación de edad, pues la notificación permite que el interesado conozca los pasos a seguir y cumpla con los requerimientos del notario y participe activamente en el desarrollo del proceso. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros y licenciado. Yo les voy a hablar sobre el discernimiento de cargo al facultativo. El discernimiento de cargo al facultativo es una figura jurídica relevante dentro del ámbito del derecho. El cargo es un acto formal mediante el cual una autoridad judicial o administrativa reconoce, autoriza y da posesión legal a una persona para ejercer un cargo determinado, una vez que ha sido nombrada o designada. El discernimiento cumple con varias funciones importantes, como dar validez legal al ejercicio del cargo, garantizar la idoneidad del cargo facultativo, establecer responsabilidad legal sobre sus actuaciones y asegurar imparcialidad en el proceso. Tenemos también el certificado facultativo o informe médico, que es un documento escrito y elaborado y firmado por un profesional de la salud, que en este caso es un médico, en el que se hace constar que el estado de la salud de una persona o el diagnóstico, tratamiento o cualquier condición médica relevante con fines legales o facultativos. Este documento se distingue por las características siguientes: tiene veracidad, tiene objetividad, tiene claridad, tiene responsabilidad profesional y formalidad. La veracidad que debe basarse en hechos reales y comprobables. La objetividad es que debe contener opiniones subjetivas o sesgadas. Y la claridad es que debe redactarse de forma comprensible. La formalidad pues debe cumplir con todos los requisitos legales y éticos con los cuales tiene que cumplir, ¿verdad? Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el autorresolución final de este proceso. El autorresolución final en jurisdicción voluntaria es el documento emitido por el notario o juez que pone fin a un trámite no contencioso, declarando un derecho o rectificando una situación jurídica sin conflicto entre las partes. En Guatemala, este auto finaliza el expediente notarial, certificándose para su registro, en este caso sobre la determinación de edad en el RENAP, y remitiéndose al archivo de protocolos, ¿verdad? Cuando es considerable dentro del proceso. La finalidad del autorresolución final es concluir el procedimiento, ordenar la protocolización y proceder a la inscripción registral de lo actuado.
El contenido del auto o resolución final, que en este caso del proceso de determinación de edad es un auto final, generalmente incluye los antecedentes del caso, los medios de prueba, las opiniones recibidas, por ejemplo, de la Procuraduría General de la Nación, la decisión final del notario o del juez. En este caso, pues los medios de prueba que se consideran dentro del auto es la certificación médica. La sede notarial es en Guatemala, en el decreto 5477, el notario tramita y resuelve remitiendo el expediente finalizado. Posteriormente al auto de resolución final, según el proceso, esto debe ser notificado a las partes y la notificación en jurisdicción voluntaria es el acto notarial o judicial formal que comunica al solicitante la decisión definitiva sobre su caso. Esta se dicta 10 días después de los edictos. En este caso, con respecto a la determinación de edad, no se publican edictos. Debe realizarse personalmente o en el lugar señalado, entregando una copia certificada para luego proceder al registro correspondiente y remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Como les comentaba, generalmente en la diapositiva, pues la información indica de que se notifica 10 días después de los edictos, pero con respecto a nuestro tema no hay edictos, entonces pues tomar en cuenta esto, ¿verdad? La forma de notificar es una forma personal en el domicilio designado, en este caso pues la sede del notario en donde se está realizando este proceso, ¿verdad? El contenido del auto final ordena, por ejemplo, la certificación de un bien en cambio de nombre o la declaratoria de un derecho. Y la certificación, el notario certifica el auto final en duplicado para su resolución del registro correspondiente, en este caso al RENAP, el registro de la propiedad cuando son otros procesos. En este caso, pues no se registra en el registro de la propiedad porque es una determinación de edad, ¿verdad? Son únicamente en el RENAP. Ese sería todo mi tema. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. Voy a hablarles acerca de la certificación del auto o resolución final. La certificación del auto o del auto final de determinación de edad es el resultado del procedimiento notarial que inició con un acta notarial de requerimiento de determinación de edad. Este es un documento oficial que establece legalmente la fecha de nacimiento y edad de una persona que carece de inscripción de nacimiento en el Registro Nacional de las Personas. Este procedimiento se enmarca en la jurisdicción voluntaria notarial. Su base legal, como lo dijo nuestra compañera anteriormente, está en el artículo 22 de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, decreto 54-77. Esta certificación, el solicitante debe presentar esta certificación en original y copia ante el Registro Nacional de las Personas. Este trámite es crucial para personas de avanzada edad u otras personas que no fueron registradas oportunamente. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Después de este proceso, tenemos la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. La remisión del expediente de determinación de edad al Archivo General de Protocolos es una obligación notarial final que está fundamentada en el artículo 7 del decreto 54-77 y el artículo 10 del decreto 54-77, realizada para la guarda y custodia permanente tras concluir las diligencias voluntarias. ¿En qué momento se realiza esto? Pues esto se realiza una vez finalizado el expediente, incluyendo el auto final y la certificación del mismo. Se envía el expediente original con todos los documentos foliados y firmados, acompañado de un oficio de remisión dirigido a la dirección del Archivo General de Protocolos. Eso sería todo. Muchas gracias. Solo necesito algunas aclaraciones. Marlene Pavlova,
Usted cuando menciona el fundamento del procedimiento de determinación de edad, menciona los artículos 60, 61 y 62 del Código Notariado, pero solamente hasta ahí lo deja. ¿Habrá otro fundamento adicional? Le pregunto porque del 60 al 62 del Código Notariado lo que regula son las actas notariales, pero en los expedientes de jurisdicción voluntaria notarial no solo se faccionan actas notariales. Así, María Fernanda. Decía el fundamento de la determinación de edad, licenciado. Digamos, sí, lo que pasa es que Marlene señalaba los artículos del Código Notariado, lo cual estoy de acuerdo. Pero mi pregunta ¿es el único fundamento? Porque no solo actas notariales hay dentro de un expediente. Y esos artículos son de las actas notariales. Pero en los expedientes también hay resoluciones notariales. Hay autos definitivos que son actas notariales, pero pensemos que hay avisos, hay edictos, hay resoluciones, hay notificaciones, o sea, no solo hay actas notariales. Ahí va mi pregunta. No, licenciada, pues también está el artículo 2, ¿verdad? Que donde están las actuaciones y resoluciones. El artículo 6, que es la inscripción de los registros, la remisión del archivo, que sería el artículo 7. Ok, muchas gracias, así es. Evelyn, Noemí, usted menciona que el discernimiento del cargo es una facultad administrativa y judicial. Es correcto, pero acá estamos en jurisdicción voluntaria. ¿Me podría aclarar eso? Dile que es más que todo como opción, ¿verdad? Que puede ser judicial o administrativa, pero en sí es lo que investigué, pero en sí nos basamos más en lo judicial, ¿verdad? Porque estamos en la materia y sí se aplica a todo lo judicial. Pero no me está respondiendo. O sea, si estamos en jurisdicción voluntaria, ¿quién discierne el cargo al facultativo? El juez. Pero no es jurisdicción voluntaria extrajudicial, pues. Uy, Estamos hablando de la jurisdicción voluntaria. sí, perdón. Sí, Es el en todo notario. caso sería el... Sí, gracias, María. Entonces, Sería el notario LIC. sí, puede ser judicial, administrativa, pero en este caso es el notario. Sí. Kimberly Castañeda, usted mencionó que se tienen 10 días para publicar edictos. ¿Por qué menciona eso? En este caso hice la aclaración, Lick, que, por ejemplo, yo estaba dando la información en general de los autos o resoluciones, que hay procesos que sí llevan edictos y el auto o resolución se debe de dar después de los edictos. Pero sí hice la aclaración que en el trámite que nosotros estamos basándonos, que es la determinación de edad, no se publican edictos. Muy bien, gracias por la aclaración. También usted mencionó que después del auto o resolución final se debe enviar al archivo de protocolos. ¿Para qué se envía al archivo general de protocolos? Es que, digamos, dígame. Dígame. Es que usted dijo si se considera, dijo. O sea, si se considera procedente o conveniente, se remitirá al archivo general de protocolos. Pero mi pregunta concreta es, ¿para qué se remite el archivo general de protocolos? Para dejar, en este caso, constancia del proceso que se está realizando. Tal vez la palabra que utilicé, si se considera, no era la correcta, sino que pues sí se debe hacer porque se debe dejar constancia de lo que el notario está realizando.
Pero no es esa no es ese el objetivo. El objetivo es porque el Archivo General de Protocolos guarda y custodia los expedientes una vez finalizados, para que en un futuro alguna de las partes necesite una certificación, acude al registro y no necesariamente con el notario. Les agradezco mucho a todos, todas, en este caso son damas. Muchas gracias. Nos estamos alargando un poquito más, pero creo que es necesario algunas aclaraciones. ¿Saben por qué? No es con ánimo ni de ponerlas nerviosas, ni de perjudicarlos, ni tampoco es propiamente un examen. Pero quisiera que se aclaren algunos aspectos porque los demás compañeros están escuchando. Y si hay algo que no se aclara y que se dijo de repente en una forma que podría confundir, entonces no quisiera eso, porque entonces podría quedar en la mente o en el conocimiento de alguien algún trámite que no es tan como se dijo. Esa es la intención. Oye, no lo hago con mala fe. Bueno, entonces muchas gracias y continuamos con el siguiente grupo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Somos el grupo número 8. Solo permítame que le voy a compartir la presentación. A ustedes les tocó un trámite extenso, interesante y un poquito más complejo que los demás, ¿verdad? Pero, pues, todo tiene su razón de ser y pues si les va bien ahorita, pues, qué bueno, ¿verdad? Porque, pues sí, yo reconozco que este es un tema más extenso. Así es, licenciado. A nuestro grupo nos tocó el proceso de sucesión notarial sin testamento, intestado. Mi nombre es Natalia del Pilar Muñoz Loaiza, yo soy la coordinadora del grupo. En mi grupo se encuentra Silvia Gabriela Alonso Corsantes, Luis Fernando Icho, Adela Carolina de León García y Kennedy Omar Monroy Pocón, y todos se encuentran en la reunión. Adelante, muchas gracias. Buenas noches, licenciada y compañeros. Mi nombre es Silvia Alonso. Voy a dar inicio con la presentación. Para empezar, vamos a definir el proceso sucesorio. Es el procedimiento legal que permite la transferencia de bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. Se puede realizar judicialmente, radicándolo ante un juez competente, y extrajudicialmente ante un notario. El trámite ante un notario se lleva a cabo en 3 fases: la fase notarial, la fase administrativa y la fase de titulación y registro. La fase notarial inicia con el acta notarial de requerimiento para la radicación. Se deben publicar para iniciar. Inicia con el acta notarial. Después se deben publicar 3 edictos en el diario oficial dentro del término de 15 días. Como segundo paso, se debe dar aviso al registro de procesos sucesorios, como lo establece el artículo 2 del decreto 7375, el cual dice así: los jueces de primera instancia que correspondan, o los notarios en su caso, darán aviso dentro del término de 8 días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación del respectivo proceso, al encargado del registro de procesos sucesorios, de los que se tramiten en sus tribunales o ante sus oficios, y contendrán por lo menos los siguientes requisitos: A. Fecha de radicación y nombre del solicitante, nombres y apellidos del causante, nombres y apellidos de los padres del causante, nombres de los presuntos herederos o legatarios. Si el proceso sucesorio es testamentario, intestado
o de donación por causa de muerte. Firma del juez y sello del tribunal o nombres y apellidos. Número de colegiatura, firma, sello y dirección del notario. Y no podrán dictarse el auto declarativo solicitado si no consta por medio del recibo del registro que fue dado el aviso a que se refiere este artículo. Así también se debe de solicitar informes a los registros de la propiedad para establecer si el causante otorgó testamento o donaciones. Ahora dejo en el uso de la palabra a mi compañera. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo les voy a hablar de la Junta de Herederos, el inventario. Son dos fases cruciales del proceso sucesorio, testamentario extrajudicial en Guatemala, que aseguran la legalidad y la correcta distribución del patrimonio. La celebración de la Junta de Herederos y Legatarios. La Junta de Herederos es un acto central del trámite sucesorio extrajudicial. Según la Ley de Jurisdicción Voluntaria y el Código de Notariado, herederos y legatarios se reúnen ante el notario para manifestar su voluntad sobre la herencia. Este encuentro documentado en un acta notarial garantiza la transparencia y seguridad judicial. En el acta de aceptación o renuncia de la herencia, en esta misma junta se levanta el acta donde cada heredero declara su aceptación y renuncia a la herencia. La aceptación puede ser pura y simple o a beneficio de inventario. La renuncia debe ser expresa. El Código de Notariado exige que esta manifestación quede registrada con solemnidad, firmadas por todos los comparecientes. El fraccionamiento del acta de inventario en activos y pasivos. El inventario es indispensable para conocer el verdadero caudal hereditario, dividiéndose en activos, bienes, derechos y créditos, pasivos, deudas y obligaciones. El Código de Comercio de Guatemala regula la valoración de elementos como títulos de crédito, asegurando un registro y una valoración correcta. En la designación del administrador del mortuario, la Junta también designa un administrador del mortuario, quien conservará y gestionará los bienes hasta la conclusión de la sucesión. Este nombramiento consignado en el acta y se aplica inscrito en el Registro General de la Propiedad protege el patrimonio hereditario. En resumen, la Junta de Herederos y el inventario son pilares del proceso sucesorio extrajudicial en Guatemala. Permiten la expresión de voluntad de los herederos, delimita claramente el patrimonio y aseguran una administración ordenada, todo bajo la formalidad y seguridad de nuestro marco legal. Dejo en el uso de la palabra a mi compañero. Muy bien, me toca a mí y sería la fase de audiencia y autodeclaratoria. Como primer punto, tenemos la audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Una vez que el expediente está completo, el notario lo remite a esta institución, fundamentado en el artículo 488 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto nos lleva al segundo punto, que es el pronunciamiento de la PGN, donde la institución verifica que se han cumplido todos los requisitos y emiten un dictamen, que puede ser favorable o con prevenciones. Ya en el tercer punto abordamos el auto de declaratoria de herederos. Es fundamental no confundir esta resolución con la Junta de Herederos que regula el artículo 491 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esa es una reunión que debe celebrarse, respetando un plazo de 15 días, contados desde la última publicación de los edictos en el Diario Oficial, según el artículo 456 de la misma ley. Tras dicha junta, y con el dictamen favorable de la PGN, el notario dicta el auto de declaratoria bajo el artículo 494 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es la resolución razonada donde se reconoce oficialmente a los sucesores. Y finalmente explicamos los derechos de los herederos ab intestato, los cuales se rigen en el artículo 1078 del Código Civil. Este establece el orden de sucesión: primero hijos y cónyuge, a falta de ellos los padres, y si no existieran los anteriores, los parientes colaterales hasta el 4º grado. Y cabe resaltar que
según el artículo 1074 del Código Civil, si no existieran parientes dentro de estos grados legales, la herencia se declarará vacante y pasará en partes iguales al Estado y a las universidades de Guatemala. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Kennedy Omar Monroy Pocón. Les estaré hablando sobre la fase de liquidación fiscal. En este caso, en el artículo 496 del Código Procesal Civil y Mercantil podemos encontrar que el notario entregará el expediente a la Dirección General de Rentas para que sin otro trámite y con base en lo actuado, practique la liquidación de impuestos respectivos de acuerdo con las disposiciones de ley de herencias, legados y donaciones. En este caso tenemos 4 fases. La primera, que es la remisión del expediente al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones. Importante verificar, ya que este decreto quedó derogado en este caso. Algunos aspectos importantes sobre este nuevo decreto que entró en vigencia en abril de 2026. Indica que el Ministerio de Finanzas Públicas ha activado un proceso de devolución de expedientes físicos. El proceso es que la persona autorizada debe presentar su DPI vigente y una fotocopia del mismo, así como la referencia del expediente. En el aspecto número 2 tenemos los avalúos fiscales por evaluadores autorizados por el Ministerio de Finanzas Públicas. Esto con el fin para determinar necesario establecer el valor real, de la masa hereditaria, tanto como los bienes inmuebles. Se requiere un avalúo comercial practicado por un evaluador autorizado por DICABI. El valor no puede ser menor al que aparece en la matrícula fiscal. En los bienes muebles y efectivos se declaran valores de vehículos como menaje de casa, acciones o saldos bancarios, siempre y cuando estén certificados por el banco respectivo. En el aspecto número 3 encontramos la liquidación de la planilla fiscal e impugnaciones. En este caso, el personal técnico de la sección de herencias analiza el expediente y elabora un cuadro de liquidación basado en la ley, tanto como las deducciones como la masa hereditaria neta. Por último, tenemos el pago del impuesto hereditario, en este caso también derogado del decreto 6-2026. Sin embargo, algunos puntos claves sobre este decreto es la eliminación total del impuesto sobre herencias, legados y donaciones por causa de muerte, quedó derogado en su totalidad. Las nuevas disposiciones entraron en vigor el 1 de abril del 2026, que indica que se exonera el pago de impuestos, multas, intereses y recargos a los expedientes en curso que no hayan finalizado antes de la vigencia de la ley. El objeto es para facilitar la transmisión de propiedad y proteger el patrimonio familiar. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Vamos para darle conclusión a nuestro tema. Les voy a hablar acerca de la fase de registro y cierre del proceso. Como sabemos, el notario está obligado a compulsar el testimonio de las partes conducentes, debiendo hacer mención que los pasajes que contengan como tal el reconocimiento de herederos, la aprobación de las actuaciones y la liquidación fiscal. Este testimonio se le adhiere un timbre fiscal de 50 centavos por razón del registro y adicionalmente este testimonio va acompañado de su duplicado. Las hojas deben de ir numeradas, firmadas y selladas por el notario a cargo. El testimonio se remite a los registros correspondientes dentro del plazo de 15 días siguientes a su compulsación y además el notario da los avisos que correspondan para los traspasos. Culminadas todas las diligencias del proceso, el notario remite el expediente al Archivo General de Protocolos para su guarda y custodia y este queda en el archivo y de esta manera se termina el proceso. Como sabemos, en un mundo ideal el proceso no sería tan largo como lo es actualmente. Hay procesos que se pueden llevar años, sabemos que en Guatemala no funciona como todos quisiéramos, entonces así concluimos nuestra presentación, licenciado. Se lo agradecemos mucho por la atención.
Muchas gracias. Ahora algunas inquietudes. Dentro de la presentación dice audiencia a Procuraduría General de la Nación. Este tema le tocó a Luis Fernando. Hicho. Así es, licenciado. ¿A qué se refiere con audiencia? No es una audiencia física, o sea, una reunión como tal, sino que es como la reunión de expedientes que se presentan ante esta entidad. Sí, no estamos hablando de un proceso en lo individual, ¿verdad? Entonces, lo que la ley dice es se remite a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie. Por eso me llama la atención el término. Y también usted, Luis Fernando, explíqueme qué son los herederos ab intestato. Disculpe la pregunta, Lick, es que se escucha un como sonido de fondo. Heredero ab intestato, ¿qué es? Aquí está Los el número herederos. 4. ¿Cómo? Ahorita yo podría pensar que lo está buscando en internet o en... No, es en que alguna- hay alguien que tiene como que el micrófono encendido, entonces no le escucho. Bueno, yo le escucho bien. Hay un micrófono encendido, licenciado, creo que es Carlos Emanuel, algo así que decía. ¿Ya lo apagó? Yo creo que la pregunta era sobre quiénes son considerados en los herederos ab intestato, ¿verdad? Sí. Bueno, son las personas, por ejemplo, que designa la ley para heredar los bienes de alguien que ya falleció. Cuando no hay Y dejar testamento o donación por exacto, causa de muerte. sin dejar testamento. Finalmente, Natalia Muñoz dice en su presentación registro y cierre y menciona la liquidación fiscal. Pero Kennedy Omar Monroy nos explicaba previamente a usted que el decreto 6-2026 derogó la ley de impuesto de herencia, legados y donaciones. Entonces, si ya no está vigente esta ley, ¿a qué se refiere con liquidación fiscal? Se refiere a mi presentación, no dice eso. Muchas gracias. Pero sí tiene razón, licenciado, no hay, en mi fase era mi parte de la exposición era la fase final del expediente. Y menciona registro de cierre, liquidación fiscal y avisos. Esta es la parte de Omar, pero justamente como él hizo mención, solo para terminar de afianzar la información, porque creo que muchas personas siguen pensando que todavía se paga el impuesto porque este proceso duró años haciendo así, y como era el impuesto que menos tenía recaudación, entonces esa fue una de las razones por las cuales fue derogado. No sé si tiene alguna otra pregunta. Ok, y finalmente, ¿a quién se le dan los avisos ya en esta fase final después de que se inscriben las partes conducentes al registro de la propiedad? El notario debe dar avisos, dice, ¿a quién? Sí, se le da aviso al registro de la propiedad, preferiblemente a los dos, si desde el inicio que se le pidió la información
como tal mencionaron mis compañeros, si hubiera o no algún patrimonio, se le da avisos y por último, como mencioné, se remite todo el expediente al Archivo General de Protocolos, en donde se queda para su custodia y su guarda, como usted mencionó también. ¿Alguien de este grupo que me pudiera aclarar a quién se le da avisos después de haber inscrito las partes conducentes en el Registro General de la Propiedad? Ok, los avisos se le dan a Catastro Municipal y a DICABI. O sea, ahí es a donde se dan los avisos porque es para que se actualice de que la propiedad o el bien inmueble que fue objeto ya tiene nuevos propietarios. Entonces se tiene que actualizar matrícula fiscal y catastro municipal. Ahí es a donde se dan los avisos. Les agradezco mucho. Bueno, no sé si alguno de los compañeros que están conectados quisieran hacer alguna pregunta, tal vez solo como aclaración. Como les repito, no lo tomen a mal porque no es con el ánimo de confrontarlos, sino solamente es de aclarar. Por ejemplo, ahorita, pues usted no me lo dice, pero yo les aclaro que los avisos se dan a esas dos dependencias, digamos, a la municipalidad del lugar de donde está el inmueble. Digamos, si el inmueble se encuentra ubicado en Misco, entonces se le va a dar el aviso a Catastro de la Municipalidad de Misco. De igual manera sucedería si estuviera en Amatitlán o en Tecurután, ¿verdad? Y a DICABI. Entonces les dejo la invitación por si alguien quisiera, no sé, aclarar algún aspecto. Y si no, pasamos con el siguiente grupo número 9. Y a ustedes del grupo 8 les agradezco mucho por su presentación, su participación y haber dado respuesta a algunas inquietudes que se tenían. Muchas gracias. Gracias, licenciado. A usted. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, le escucho, Jorge. Soy el coordinador del grupo número 9. Adelante, Jorge. Asistencia respectiva. Buenas noches, mi nombre es Ana Patricia Mendizábal López. Ok, ¿quién más está presente del grupo número 9? Buenas noches, licenciado, compañeros. Mi nombre es Yadira Pérez. Ok, gracias, Yadira. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Nuri Vanessa de León Galvez. Gracias. Mi nombre es Gendarme Vitalino Vázquez Ramírez, licenciado. Gracias. Y Jorge Aguilar, ¿verdad? Así es, licenciado. Ahí le dice al que hizo la carátula que le pusieron Vitalino con V minúscula, oye, que es nombre propio. Sí, ok, los escucho. Muy bien. Nosotros somos el grupo 9 y expondremos sobre el proceso sucesorio testamentario. Siguiente diapositiva, por favor. El proceso sucesorio testamentario es el mecanismo legal que permite que se represente y ejecute la última voluntad del fallecido expresada en su testamento. Lo encontramos regulado en el Código Civil, en el libro 3 de la sucesión hereditaria. El artículo 917 del Código Civil indica que la sucesión puede darse por voluntad, testamento o por ley, ¿verdad? Y el artículo 934 del Código Civil reconoce la libertad de testar.
el Código Procesal Civil y Mercantil. En este código se regula el procedimiento, cómo se tramita el proceso. Por ejemplo, el artículo 460 regula el trámite del proceso sucesorio cuando existe testamento. A continuación expondrá mi siguiente compañero. Sí, Lick, buenas noches. Yo voy a, pues, dar a conocer estos temas, la presentación del testamento, acta notarial de requerimiento y la primera resolución, ¿verdad? Voy a empezar con la presentación del testamento, pues en el cual indica que es una forma de testamento regulado en el derecho de Guatemala, mediante la cual una persona manifiesta su última voluntad ante notario, expresando de forma pública el destino de sus bienes y demás disposiciones para después de su muerte. Esto, licenciado, está establecido en el Código Civil, específicamente en el artículo 460, establecido lo que es el testamento, ¿verdad? Ahora el acta notarial de requerimiento, voy a dar una definición y pues seguidamente su fundamento legal. Es el acta donde se hace constar la solicitud de parte interesada para que el notario dé fe de ciertos hechos o tramiten un asunto no contencioso. En este documento el requirente expone el motivo de su solicitud, presenta los documentos base y ofrece los medios de prueba pertinente y pues a continuación voy a dar su fundamento legal que está en el Código de Notariado, decreto número 314, artículo 60 y 61, pues aquí establecen los requisitos que deben llevar las actas notariales, ¿verdad, licenciado? Y como último, que es la primera resolución, pues es una primera actuación, formal, mediante el cual el notario da inicio al trámite extrajudicial, teniendo por promovido el diligenciamiento y ordenando las actuaciones necesarias para actuar el proceso. Su fundamento legal, licenciado, perdón, solo que tengo mi código, es el artículo 2 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Esto sería mi parte, licenciado. A continuación, mi siguiente compañera. Buenas noches. Continuando con el trámite notarial del proceso sucesorio testamentario, el acta de notificación, la primera resolución debe ser notificada a los interesados, la cual puede radicarse en el bufete profesional del notario o en el lugar señalado por las partes. Se rige por el artículo 72 del Código Procesal Civil y Mercantil. La siguiente fase es el aviso al registro de procesos sucesorios. Este se encuentra ordenado en el decreto 73-75, Ley del Registro de Procesos Sucesorios, con el objeto de llevar un control de los procesos sucesorios radicados. Para evitar duplicidad, el mismo debe enviarse dentro de los 8 días siguientes contados a partir de la radicación. El acuse de recibido depende de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud de informes a los registros de la propiedad. Este informe es para establecer si el causante otorgó testamento o donaciones por causa de muerte, los cuales son requeridos al Registro General de la Propiedad de la Zona Central y al Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango. El fundamento legal es el artículo 455 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y por último, los edictos. El artículo 456 del Código Procesal Civil y Mercantil regula que en la publicación de edictos debe citarse a los que tengan intereses en la mortuaria. Estos deben publicarse 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial. En el mismo se hace público el lugar, día y hora para la celebración de la Junta de Herederos. Esa sería mi parte, licenciado. Le dejo la palabra a la siguiente compañera. A mí me corresponde hablar sobre el acta notarial de Junta de Herederos. La Junta, podemos encontrar el fundamento en el artículo 491 del Código Procesal Civil y Mercantil. La Junta de Herederos es una reunión formal en la que las personas con interés
para conocer y aceptar aspectos relacionados con la herencia. Tiene como finalidad principal dar validez y autenticidad a los acuerdos de los herederos. Como importancia jurídica, el acta notarial es importante porque garantiza el cumplimiento de la voluntad del testador. También podemos ver que tiene validez legal y proporciona seguridad jurídica, ya que el notario certifica la veracidad de los hechos y declaraciones realizadas ante él. Como repito nuevamente, encontramos el fundamento en el artículo 491 y también le agregamos un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Ahora bien, el acta notarial de inventario se hace constar detalladamente el inventario de todos los bienes, derechos y acciones y obligaciones que pertenecían a la persona fallecida. Su finalidad es identificar y valorar el patrimonio hereditario para determinar qué bienes integran la herencia y posteriormente proceder a su partición y adjudicación. En esta se facciona el acta notarial de inventario, especificando detalladamente los bienes, derechos, acciones que constituyen el activo con su valor actual. El pasivo está formado por las obligaciones, gastos deducibles y las costas que gravan la herencia. También indicará lo relativo a bienes gananciales y litigiosos. El fundamento está en el artículo 490 del Código Procesal Civil y Mercantil. A esta también le agregamos un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos. Únicamente, licenciado, dejo con la palabra a mi siguiente compañero. No se le escucha. Yadira, Perdón, podrías prender tu micrófono. no se me escuchó nada. No se le escuchó nada. Hasta ahorita. Ahora sí me escuchan. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ahorita sí, perfecto. Gracias. No iba encendido el micrófono, perdón. Bueno, entonces empezamos. A mí me tocó el acta de audiencia de la Procuraduría General de la Nación. El acta de audiencia es un proceso sucesorio testamentario. Es un documento donde queda la constancia de la intervención de la PGN para verificar que el trámite de herencia se realice conforme a la ley y al testamento dejado por el causante. Su función principal es revisar la legalidad del proceso, proteger a los derechos de los herederos y emitir opinión sobre la procedencia de la declaratoria de herederos. Su fundamento legal lo encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil, en los artículos 450 al 497, que regulan el proceso sucesorio. También en los artículos 452 y 453 y 456, relacionados con el trámite testamentario y declaratoria de herederos. También lo encontramos regulado en los artículos 917 al 937 del Código Civil. Ahora, el auto declaratoria de herederos. Es la resolución judicial mediante la cual se reconoce legalmente a las personas nombradas en el testamento como herederos del causante dentro de un proceso sucesorio testamentario. Su finalidad es establecer quiénes tienen derecho a recibir los bienes y derechos y obligaciones dejados por la persona fallecida, permitiendo continuar con el trámite de herencia, la administración y posterior la adjudicación de los bienes. Su fundamento legal lo encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil, en los artículos 450 al 497 relativos
relativos al proceso sucesorio. De igual manera, en los artículos 452 y 453 y 456 sobre la presentación de testamento y declaratoria de herederos. También lo encontramos en el regulado del Código Civil, en los artículos 917, al 937. Esto sería todo. Como ya lo hicimos con los compañeros de los grupos anteriores y porque ya tenemos solamente 10 minutos, entonces voy a aprovechar para aclarar algunos aspectos. Bueno, voy a empezar con cómo se presenta el testamento. ¿En qué forma? ¿Quién explica? Al respecto habló Gendarme, pero no sé si usted o alguno de los compañeros de su grupo nos puede explicar a todos cómo se presenta el testamento y en qué momento. Al radicar el proceso, licenciado, la Cámara, en el testimonio del testamento debe tenerse inscrito en el registro de la propiedad. Es correcto. Ana Patricia habló del acta de notificación, aviso al registro de procesos sucesorios, solicitud de informe y edictos. En este caso, como si hay un testamento, porque cuando es un intestado, uno de los objetivos de remitir, bueno, aparte porque la ley le ordena de remitir aviso al registro de procesos sucesorios es para establecer si el causante no otorgó testamento o donación por causa de muerte. Pero en este caso, que es testamentario, ya sabemos que sí hay un testamento. ¿Cuál es la otra finalidad de remitir ese aviso adicional a darle cumplimiento a la disposición legal? Ana Patricia o alguno de los compañeros. El objeto de llevar control del proceso sucesorio. ¿Qué tipo de control? Control de testamento, si no ha sido otorgado. Perdón, el control... Ay, ya me confundí, licenciado, disculpe. Lick, tal vez pensaría por si algún tercero está como que interesado, pues se hace ese aviso, ¿verdad? ¿Y cómo se puede establecer que un tercero está interesado? ¿Cómo el registro va a saber que un tercero está interesado? Porque nosotros le mandamos un aviso al registro con los requisitos que dice la ley. ¿Y el registro cómo me va a decir? Fíjese que si hay un tercero interesado. Para evitar duplicidad. Sí, pero ¿cómo me lo va a decir? Miren, en Lo que otras pasa es de que palabras... Sí, le escucho. hacen... se me fue, perdón, se publican en el diario oficial, ¿verdad? Y en otro medio de mayor circulación, pues mal. No. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a confundir más a los oyentes. No, yo he repetido mucho esto. El objetivo de dar aviso al registro de procesos sucesorios en un intestado es para establecer si el causante no otorgó testamento o donación por causa de muerte. En un testamentario es para establecer si alguien ya radicó otro proceso sucesorio. Esa es la finalidad, porque el registro me va a decir, fíjese que efectivamente su hermana, fulana de tal, ya radicó el proceso sucesorio. Entonces yo me tendría que adherir al ya iniciado. Eso es la... Sí, usted mencionó en su presentación bienes gananciales litigiosos. Explíquenos a qué se refiere.
Perdón, licenciado, no le escuché la pregunta. La pregunta es que usted en su disertación menciona bienes gananciales litigiosos. Entonces mi pregunta es que nos explique cuáles son los bienes gananciales litigiosos a los que usted hizo referencia. Claro, licenciado, yo tengo entendido que los bienes litigiosos son aquellos que se encuentran sujetos a un conflicto. Entonces, para verificar si no hay algún bien en conflicto, no sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, más o menos, pero no fue lo claro posible, pero bueno, le quería preguntar, Jorge, usted dio la presentación inicial. Gracias, Nuri. Dio la presentación inicial, pero en sí, ¿cuáles fueron los puntos que usted expuso? Ahorita iba a exponer, licenciado, cuando usted tomó la palabra, porque iba a exponer sobre el avalúo, la resolución final y la remisión al Archivo General de Protocolos. Disculpe, oye, perdone. No se Entonces preocupe. lo escucho. Lo escuchamos. El avalúo de bienes es el procedimiento mediante el cual se determina el valor económico real de todos los bienes que dejó la persona fallecida dentro del proceso sucesorio. Es ponerle precio a la herencia. ¿Para qué sirve? Sirve para saber cuánto vale el patrimonio total, poder repartir los bienes de manera justa a los herederos, calcular los impuestos y gastos legales, tener una base clara para la participación de la herencia. ¿Qué bienes se evalúan? Se valoran todos los bienes. ¿Quién lo realiza? En este caso lo realiza la persona designada dentro del proceso. En este caso sería el notario, ¿verdad? Está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 489, avalúos. Por otra parte, la resolución final en el proceso sucesorio testamentario es la decisión con la que se da por concluir el trámite y se formaliza la entrega de los bienes a los herederos conforme al testamento. ¿Qué contiene la resolución final? Generalmente incluye la identificación del proceso, la declaración de herederos, la aprobación del inventario y el avalúo, aprobación de participación, adjudicación de bienes, orden de inscripción, declaratoria de finalización. Esa sería la resolución final, ¿verdad? A esta le adherimos un timbre notarial de 10 quetzales y timbre notarial de 50 centavos por cada hoja. La remisión al Archivo General de Protocolos es un paso final dentro del trámite notarial, incluido el proceso sucesorio testamentario, cuando se lleva en vía notarial, mediante el cual el notario envía el expediente o el testimonio para su resguardo y control oficial. Este se regula en el Código del Notariado en el artículo 37, inciso A. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testamento se entregará en plica firmada, sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de hojas de papel protocolo con el que fue extendido. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Jorge. Para no alargar mucho esto, fíjese, Yadira Pérez, que usted mencionó cuando habla del auto declaratorio de herederos que se debe de dar por una declaración judicial, pero me parece que es probable que usted se haya confundido o me ratifica que sí es lo correcto. Yadira Pérez.
Se le escucha nuevamente. Sí, ya. Fíjese que en la investigación que yo hice y a la hora de hacer el documento, explicaban, ¿verdad? De que puede ser sobre una resolución judicial o notarial. No sé si estoy en lo correcto, licenciado. Sí está en lo correcto, pero recuérdese que se puede tramitar por la vía judicial o por la vía notarial, pero nosotros en este curso estamos tocando procedimientos en la jurisdicción notarial, o sea, extrajudiciales. Y entonces, con la aclaración que usted me está dando, entonces yo me doy por satisfecho que tiene razón. Puede ser judicial o puede ser notarial, pero para que no nos confundamos, en los procesos notariales tiene que ser notarial. Muchas gracias, licenciado. Judicial va a ser si la jurisdicción voluntaria o el proceso sucesorio testamentario se llevó a cabo y tramitó ante un órgano jurisdiccional. Bueno, entonces, muchas gracias a los miembros de el grupo. Entonces fueron los del grupo 8. 9, licenciado. El licenciado. 9, sí, ok. Pero por factor tiempo, entonces nos quedamos. Todavía tenemos clases la otra semana. Entonces, ya me mandaron hoy los exámenes. A nosotros nos toca con notariado el último. Ya imagino que ya tienen ustedes el calendario. El 29 de mayo, licenciado. Sí, es correcto, el 29 de mayo y comienzan el 14, vamos a ver. No, perdón, vamos a ver. Estoy viendo el CEP, estoy viendo el CEP. 19, Sí, es que aquí están juntos en la vespertina, entonces es correcto. Entonces conmigo nos toca el 24 a las 5:30. 24, no. 29. Ok, lo voy a ver y bueno, ustedes ya lo tienen también, ¿verdad? Es que 29, cabal a las 5:30. 29 a las 5:30. Pero si lo quiere hacer más tarde, nos ayuda mucho porque no todos vivimos tan cerca. Ok, vamos a ponernos de acuerdo entonces la otra semana si lo atrasamos una media hora. Gracias, licenciado. Ok, bueno, entonces, miren, solo les quiero hacer una observación. Yo me recuerdo cuando uno estaba en la primaria y tenía que aprenderse las tablas de multiplicar y uno iba a repetir y repetir y me recuerdo que mi mamá, ¿cómo vas con las tablas? Y uno va a repetir y repetir porque con la maestra a uno le tocaba recitar las tablas. Pues me recordaba eso porque yo digo, si hacemos una exposición en la cual mi punto, o sea, lo que a mí me corresponde es de 2 o 3 minutos, ¿por qué lo leo? O sea, estoy de acuerdo que se lea, pero no la totalidad de mi exposición. O sea, puedo leer como una ayuda de memoria y luego extenderme espontáneamente, o sea, con mis propias palabras, porque, digamos, si ustedes solo vienen a leer, pues, y encima de eso hay algunos errorcitos que se han detectado. Entonces, para los grupos que todavía faltan, si pudieran de repente mejorar eso, yo lo que digo es, a mí me correspondió, por ejemplo, hablar del acta de requerimiento, de la primera resolución y de la primera notificación. Entonces, me puedo basar en la presentación, pero explicar con mis palabras de qué se tratan esos documentos, cuáles son los principales requisitos, cuál es la finalidad y pues si pudieran ampliarse como lo hicieron varias veces, en qué timbres se adhieren y el orden del procedimiento. Como sugerencia y ahorita hablo en general de todos los grupos que han pasado, algunos sí, algunos no, pero es como una observación constructiva, ¿verdad? No estoy criticando a las anteriores, sino probablemente los que faltan podrían mejorar ese aspecto. Por favor, entonces quedamos para el día lunes siguiente. Yo volteo a ver a mi izquierda porque ahí tengo un calendario
pero se cayó hace un rato y no lo recogí, entonces volteo a ver acá y solo miro la pared. Bueno, pasen buena noche, mucho gusto saludarlos, gracias a todos los que participaron y los que quedan pendientes, pues aquí tengo los expedientes.